campo trae la noticia del monte. Si llovió perlas azules y en Santo Vela. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Río Cuarto Agro por aquí, por la pantalla del Rural. En esta ocasión compartimos imágenes de lo que fue nuestra cobertura en el Beef Tour Brasil 2017, organizado por la empresa Tecnal. También estuvimos en la Nacional Hereford, desarrollado en la provincia de San Luis, y en esa misma provincia participamos del remate de más de 500 reproductores de antiguas estancias Don Roberto. De esta manera comenzamos con el siguiente programa. Del 9 al 13 de octubre, la empresa de nutrición animal Tecnal viajó a la ciudad de San Pablo, Brasil, junto a 42 productores ganaderos y técnicos, con el objetivo de conocer el sistema de producción ganadera de dicho país. Río Cuarto Agro estuvo presente y compartimos imágenes de la gira realizada. Bien, yo creo que uno podría tener un abordaje en dos dimensiones de un viaje. Uno sería qué podemos extraer útil para aplicar en casa, digamos, y segundo punto, ejercitarnos en qué decisiones uno tendría que tomar en la misma actividad ganadera en un contexto diferente, con variables diferentes. Así que hay dos cosas válidas. Uno, este ejercicio de tratar de entender este negocio y qué uno tendría que hacer en este negocio para prosperar, para sobrevivir primero y para prosperar después. Y la otra es qué herramientas útiles o reflexiones podrían llevarnos a casa, digamos, en relación a lo técnico. Con lo cual, en una primera abordaje, el primer enfoque, diríamos, esta es una ganadería muy diferente. Podría tener algunas cosas comparativas con el norte de Argentina. Creo que para toda la gente que venga de la zona del NEA, de Corrientes, de Formosa, también probablemente lo del NOA, porque básicamente son gramíneas carbono 4 los sistemas de producción, y eso, si bien no comparte los milímetros y las especies, sí comparte un poco los condicionamientos ambientales como para armar planteos de recría y determinación. Así que para el resto del país obviamente es una ganadería que no compartimos ni las razas, ni la estructura forrajera, ni los precios relativos, digamos. Pero en ese sentido creo que es una ganadería que tiene muchas limitantes, desde lo racial, que básicamente no trae o tiene calidad de carne. Brasil se ha especializado en ser un proveedor mundial de carne de commodity, con fines más industriales en líneas generales. Compite con la India, o sea, la India y Brasil tienen el 40% del mercado mundial, y está en un mercado mundial de carne que está segmentado entre los 7, 8 mil dólares, digamos, de lo que podría ser Japón, dejando de lado lo que podría ser 481 y Hilton como valores porque son mucho más nicho que el resto. Brasil está en el segmento del cuartil inferior de la demanda mundial en cuanto a producir carne de commodity de bajo costo, y en ese sentido esta ganadería vemos en qué es lo que están intentando hacer. Estuvimos visitando una cabaña con mucho foco en la parte de marmoreo. Pensemos que Brasil faena hacienda con 2-3 milímetros de grasa. No llegaría en carcasa a 17-8% de grasa, o sea, estamos en un tipo de animal con un nivel de magro inédito y obviamente desconocido para Argentina, con lo cual el foco de tratar de mejorarle la calidad a ese animal, que además de ser una raza que no depone grasa, estar teniendo que ser terminado en un sistema pastoril. Pensemos que solo 4 de 40 millones de cabezas son terminadas a corral, con lo cual la terminación en Brasil sigue siendo pastoril. Otra limitante más para no deponer grasa: es fácil deponer grasa en el feedlot, muy difícil hacerlo en el campo, con una raza que no lo facilita. Y como tercer punto para complicar aún más esta ganadería es que el 80% de lo que se termina es entero. O sea que si uno pudiera imaginar el escenario del caso peor para no meter grasa en un animal, es esto. Es un animal Nelore puro en un acondicionamiento ambiental de ser terminado en un sistema pastoril y entero, con lo cual todo conspira para que la calidad de la carne sea muy baja, sumado a que las edades promedio con que faena son de 30 a 35 meses. En ese sentido es entendible la situación. El feedlot no ha crecido, haciendo un raconto de los últimos 10, 15 años que hace que venimos a Brasil, no se ha modificado la cantidad de animales que se terminan a corral. Evidentemente es un país que recién empieza a tener volúmenes crecientes de producción de maíz. El maíz se va a avicultura y a cerdos, y básicamente es un poco el semblanteo general, pensando que también es un país donde la carne es la más barata de Sudamérica, ¿no? Argentina hoy podría ser, cuando vemos la distribución de precios de Sudamérica, el más caro de Sudamérica, por condicionamiento macroeconómico, también atraso cambiario, etcétera. El precio caro de Argentina
no lo tenemos que abrazar como perpetuo, sino que lo tenemos que analizar en un contexto un poco más amplio, con lo cual hay que tener cuidado también cuando uno piensa cuáles van a ser los precios futuros de la carne. Pensar que también Argentina, ahora que la exportación empieza a ser un fenómeno posible, tenemos que salir a competir en el mercado mundial. Probablemente no vamos a poder competir contra la carne tan barata de Brasil, sí con vaca u otras cosas, pero en ese entender de la ganadería brasileña, digamos, es como una pequeña síntesis. Hemos visto cómo opera el frigorífico, hemos visto estrategias de diferenciación de productos, solamente el 2% de la carne brasileña, una estrategia de diferenciación de valor. Apuntando a un mercado nicho local, no es una diferenciación de valor pensando en salir al mundo a diferenciar valor. Creo que no tienen posibilidad de diferenciar producto en el mundo, tienen posibilidad de diferenciar producto en el mercado local, y con los especialistas que hemos tenido, Roberto Barceló, que creo que nos ha dado en 4 días una posibilidad rápida, profunda, de comprender, digamos, la ganadería brasileña. Son estrategias que pueden ser para empresas locales, en donde sí hay un segmento en un país de 200 millones de habitantes con alto poder adquisitivo que puede llegar a pagar. Hemos visto corte en las góndolas de $60 de guayu, digamos, bastante impresionante. Cuando uno ve un corte de $60, digamos, que sería un corte en Argentina, imagínate vos, de cerca de 1.000 pesos el kilo, cuando nada en Argentina creo que vale más de 220, eso obviamente dispara y gatilla algunas preguntas como para llevarnos y para pensar. Y esa sería un poco la síntesis de la primera parte del abordaje, que es cómo es este negocio, cuáles son los condicionamientos y qué pueden hacer. Como segunda medida, ¿qué nos podemos llevar de acá? Yo creo que hay algunos aprendizajes. Uno ve esta ganadería y dice hay muy pocas cosas para llevarse. No, creo que hay muchas cosas para llevarse. Obviamente ellos están abrazando la cultura de hablar en carcasa. Hemos ido a los feedlot y todos sacan conversiones en carcasa, costos de kilo producido en carcasa y ganancia de peso en carcasa. Y creo que eso es correcto y tenemos que ir empezando a abrazar ese lenguaje, esa jerga, porque en realidad lo que producimos es carcasa. Con la investigación de los últimos 5 años tenemos que también reconfigurar nuestro marco teórico de cómo pensamos el crecimiento animal y dejar de pensar en las ganancias de peso en pie y empezar a pensar precisamente en estos crecimientos de carcasa. En tal u otra recría, ¿cuánto crece la carcasa? En tal u otra terminación, ¿cuánto crece la carcasa? En un modelo de producción con recrías a corral o recría campo-corral, etcétera, etcétera, ¿qué pasa con la carcasa? Creo que eso es algo que tenemos que abrazar. Y también creo que tenemos que abrazar este enfoque donde ellos piensan en maximizar la producción total por kilos en existencia. Vamos a un corte y cuando regresemos compartimos imágenes de lo que fue la Nacional Hereford desarrollado en la provincia de San Luis. Cuando tengo que tomar una decisión, me gusta consultar con alguien cercano. Por eso elijo la Cecira-Bet. La Cecira-Bet potencia y da valor agregado a su producción.